Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos de inmediato al tema que nos va a ocupar el día de hoy, que es la agricultura y sobre todo lo que está padeciendo el agricultor, el campesino nacional. Empiezo con esta anécdota, Guido, que lo tengo muy en la cabeza. Allá en el 2014, en el Mundial de Brasil, que hicimos una gesta histórica en nuestra selección nacional, cuando empezamos a avanzar, empezamos a buscar un símbolo que nos identificara, porque todos los países tenían una vestimenta especial, tenían una música especial, todos los que iban avanzando. Y tanto allá en Brasil, en los estadios, como acá en Costa Rica, empezamos a ver los partidos de la selección nacional con un símbolo que es fundamental, que lo andas vos hoy puesto, el chonete. Ese chonete representó en aquel momento, el 2014, una representación del apoyo de los ciudadanos a Costa Rica. Sin embargo, en muchas actividades, el campesino es relegado, es ninguneado, no es apreciado, pero se sigue utilizando como un símbolo patrio. ¿Por qué esa disonancia entre lo que creemos del campesino y lo que hacemos por el campesino en nuestro país? Don Claudio, porque es muy difícil sostener en el tiempo el discurso y el hacer. Cuando yo empecé en UPA Nacional y en el sector cooperativo, me parecía que dejar el sombrero no era una buena decisión, y a mí me ha costado muchísimo sostenerlo porque ha tenido muchas críticas, especialmente por la blancura, y en algunas ocasiones he dicho que eso es seña de que hay mujeres en dos en la casa, pero que también yo lo he lavado muchas veces. Pero también la gente en muchas ocasiones se considera muy urbana y todavía huele a monte. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura campesina que se pierde en el tiempo. Somos hijos de agricultores, nietos de agricultores. Algunos hijos de nosotros van a continuar en la actividad. Y cuando uno revisa el árbol genealógico nuestro, pues nos damos cuenta que nuestros ancestros, yo conozco parte suya en la parte de los Otoya, sí, allá en San Miguel de Sarapiquí. Así es. Puro trabajo, puro esfuerzo, pura dedicación, puro monte, pura agricultura o ganadería. Entonces, nada más para que veamos que sí, pertenecemos a esa cultura, y es muy importante el simbolismo en todas las cosas, y especialmente en la agricultura, que hay una incomprensión de lo que es la agricultura. Y para hablar de agricultura deberíamos empezar por reconocer qué es la agricultura, y es una actividad multifuncional para la buena marcha equilibrada de una sociedad. Así es siempre, y así es en todo el mundo. Y precisamente los efectos que hoy tenemos, que hoy vivimos, esa falta de empezar a reconocer por qué
es tan importante la agricultura para ese equilibrio. Y ni qué decir de la agricultura familiar, que es un ambiente, es una historia, es una cultura en estrecha comunicación con la naturaleza. Y ya ahí podríamos seguir hablando de la importancia de la comida y el abrigo, que todas las otras cosas y todas las otras actividades humanas son importantes siempre y cuando no se atente contra la comida y el abrigo. Correcto. Renzo, vos como experto en el comercio internacional, la agricultura en nuestro país, curiosamente, hablemos de dos productos que fueron muy significativos, el café y el banano. Esas dos actividades agrícolas lograron que nuestro país fuera sacando adelante la tarea para un crecimiento de la clase media costarricense. A partir de los 80 diversificamos y las exportaciones fueron aumentando y ya no eran solo dos productos, sino que se dice que inclusive hemos tenido alrededor de 5.000 productos de exportación. Abandonamos la agricultura, abandonamos la diversidad de la agricultura, la concentramos en algunos productos muy rentables, como el banano, como la piña, por decir dos ejemplos, pero hemos abandonado otras actividades. Es un problema de políticas públicas, es un problema del agricultor poniéndose de acuerdo para trabajar en forma conjunta. ¿Por qué se nos complica hoy tanto la exportación de productos en nuestro país del sector agrícola? Bueno, realmente es importante señalar de que si bien es cierto el café y el banano y un poco la caña de azúcar fueron una base importante para generar los recursos necesarios en el país que permitieron modificar nuestro modelo de desarrollo y establecer un esquema de zonas francas bajo exención tributaria y bajo regímenes especiales que evitaron el pago de impuestos, pero que promovieron el desarrollo y la ampliación de una canasta de oferta exportable muy amplia desde el punto de vista del país, que hoy en día, sin duda alguna, representa un componente importantísimo de la totalidad de nuestras exportaciones al mundo. Si bien es cierto, digamos, el agro pagó por ese proceso de desarrollo, o sea, la privación de recursos al agro, producto de que las divisas que se generaban en estas actividades productivas, más que todo iban encausadas para cubrir ese esfuerzo de desarrollo del país, en la diversificación de nuevas actividades productivas, de nuevos modelos de inversión, pero que particularmente han adolecido de un débil aporte en términos de lo que podríamos llamar el aporte tributario al desarrollo del costo país. Realmente no hay duda de que la agricultura pagó esa factura. Y no solo ha pagado esa factura, sino que pagó la misma factura del modelo de sustitución de importaciones en el que Costa Rica incurrió en la década de los 60, a partir de la década de los 60, para efectos de generar una base industrial de carácter regional que pudiera operar y competir en el entorno del mercado común centroamericano. Entonces, realmente la agricultura ha sido un valioso, digamos, una valiosa columna que ha afianzado, sobre la cual se ha afianzado mucho de nuestro desarrollo, tanto en la parte del sector agrícola agroexportador como en la parte correspondiente a la producción nacional destinada a satisfacer las necesidades de consumo local y a satisfacer y cubrir nuestras necesidades de seguridad alimentaria para asegurar en tiempos de crisis como la pandemia, asegurar la disponibilidad de alimentos para la población costarricense que de manera tan generosa han sido proveídas por nuestros agricultores bajo un esquema de competencia en el mercado que sí no se ha desarrollado, que sí deja mucho que desear, porque la agricultura ha sido la mano olvidada de los costarricenses, en el sentido de que hemos tenido un nivel relativo de seguridad alimentaria tan estable a lo largo de las diferentes décadas que poco hemos aprendido a valorar el esfuerzo que hacen todos los agricultores día a día para asegurar la provisión de esos alimentos a la población costarricense. No hay una toma de conciencia clara de ese esfuerzo que ha generado no solo el campesinado, sino
en realidad el agro en general como una actividad productiva con valiosas cadenas de integración. Entonces, realmente ahí es donde llama a una preocupación fundamental el ver que la falta de esa conciencia del costarricense, la falta de entender quién ha pagado el desarrollo de este modelo de desarrollo por el que ha optado el país, definitivamente ha promovido la ausencia de políticas públicas, principalmente en la última década, destinadas principalmente a cubrir, a paliar y a generar bases sostenibles de desarrollo de un sector productivo agropecuario cada día más expuesto a tratados de libre comercio y cada día más expuesto a esquemas de apertura comercial que lo obliguen a tener que mejorar de manera radical sus niveles de competitividad y de productividad para poder sobrevivir en un mercado abierto a nivel internacional. Hay elementos muy importantes que que la mayoría del costarricense ignora, y es el hecho de que el mercado internacional de productos agropecuarios, de conformidad con las reglas multilaterales de la OMC, es el mercado menos regulado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola como un todo siempre tiende a ser la actividad principalmente protegida por razones de seguridad alimentaria de los diferentes países miembros que integran la Organización Mundial de Comercio. Entonces, producto de ello, realmente, mientras nuestros socios comerciales en el mundo se preocupan por una defensa ultranza de sus agricultores y de su producción agropecuaria, para tener niveles mínimos de riesgo en términos de dependencia de otros países que abastezcan sus necesidades, nosotros hemos abandonado al sector agropecuario en las últimas décadas y hemos creído que puede sobrevivir por arte y magia del Espíritu Santo, sin entender que en realidad el país, al incurrir en una gran multiplicidad, en una gran cantidad de tratados de libre comercio masivos que hemos venido negociando en los últimos 20 años, sencillamente hemos desmejorado de una manera significativa esas condiciones de competencia y de operación en el mercado local que el agricultor requiere para poder sobrevivir en un entorno abierto. Y ese ha sido nuestro gran pecado, porque ahora que empezamos a pagar las papas caras, ahora que empezamos a ver tomate a 3,000 y resto colones el kilo, y ahora que vemos que se incurre incluso en prácticas de fraude comercial y se trae cebolla amarilla de Perú subfacturada a una tercera parte del valor real del mercado en el Perú, realmente donde vemos esa multiplicidad de distorsiones que afectan un comercio transparente en materia agrícola, entonces nos empezamos a preocupar por y la papa carísima, y la cebolla ni se diga, y el tomate también. ¿Por qué? Porque los intermediarios importadores que no producen localmente nunca van a perder. Ellos van a importar de otro lado, de donde sea necesario, van a ir a buscar esos productos en el mercado internacional, pero sin una pérdida. Van a tener un margen de intermediación y van a tener un suculento margen de rentabilidad que, desgraciadamente, va a impactar el poder adquisitivo de los costarricenses. Y en esa misma línea que nos comenta Renzo, Renzo nos habla de que en los últimos 10 años, en la última década, es cuando más se ha acentuado el problema para el agricultor. Recuerdo que hace unos 4 o 5 meses que conversé con Renzo en un programa sobre este tema. Renzo nos hacía referencia de que habían migrado, habían dejado la actividad agrícola alrededor de 75,000 personas que se habían alejado. La primera pregunta, hace 10 años, ¿cuánta gente podía estar dedicada a la agricultura en nuestro país? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que se está viviendo hoy con la disminución de esa participación de la gente que trabaja en empleo agrícola para nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias mayores que ustedes, los agricultores, sienten a razón de esa disminución de la participación en el mercado nacional? Don Claudio, un poquito sobre lo que Renzo mencionaba, que el sector productivo de este país ha pagado. Y sí, pagó en el modelo de sustitución de importaciones. La agricultura familiar pagó todo lo de la nueva agricultura y los certificados de abono tributario. Pero también pagó en los planes de ajuste estructural y pagó de nuevo con los tratados.
Entonces, hoy estamos pagando todos la política monetaria que causó la apreciación del tipo de cambio. Y ese es un golpe letal. Y cuando se ve la pobreza y la marginación social, que las estadísticas oficiales confirman, tienen niveles inaceptables. Y no creo que el gobierno tenga esas estadísticas actualizadas. Menos las podemos tener nosotros. Entonces, esa política es la que nos está llevando a una situación de dependencia de la seguridad alimentaria sin precedentes. O sea, lo que hoy estamos viviendo es una política que nos lleva para el desbarrancadero, y es una política que la vienen más que implementando, y esa implementación la están basando en conceptos de competitividad y de eficiencia. Y hay una gran ignorancia sobre estos conceptos, precisamente por lo que mencionaba don Renzo en materia de alimentación del mundo, sobre qué piensan los países de primer mundo, qué piensan los países desarrollados, qué piensan los tigres asiáticos. O sea, ellos no van a depender de ninguna producción ajena, y los excedentes con precios de frontera hoy están sumamente favorecidos por ese tipo de cambio. Entonces, vea lo que le ha pasado a la agricultura. Está pagando más que doble por producir. Y Costa Rica sigue siendo un país agrícola. Cuando nosotros vemos más de 1 millón de hectáreas en la ganadería y casi 1 millón de hectáreas en la parte de la seguridad alimentaria, y el peso que tiene eso en el empleo, en las divisas. ¿Cuánta gente, Guido, está en dedicada a la agricultura en forma directa o indirecta? Yo creo que debemos ser 500,000 de personas en esa parte, pero hoy en día con una precarización de sus ingresos y de su actividad. Sí, porque no vemos una definición de política agrícola para Costa Rica por ningún lado, aunque sí hemos sido proponentes. Hemos sido proponentes de precio sobre costo, fuimos proponentes en reconversión productiva. Aquí no estamos diciendo de que no vamos a cumplir con lo que Costa Rica ha negociado y pactado, pero más bien los que no están cumpliendo son ellos. Ahora, Guido, ese es el problema grave. Sí, Renzo, en eso que dice Guido, yo lo he dicho con mucha frecuencia, la ruta del arroz que ha implementado el gobierno de Rodrigo Chávez, no es la ruta del arroz, es la ruta de la agricultura nacional. Importemos y no produzcamos. Eso se está promoviendo en todos los productos que vos dijiste ahora, papa, cebolla, tomate, es la ruta de la importación, porque al ciudadano se le vende la idea de que es más barato importar que producir. Bueno, el ciudadano tiene que cuidar su bolsa. Sabemos que vivimos en un país muy caro. Sabemos que el nivel de vida es muy caro. Entonces, cuando al ciudadano le dicen que le va a disminuir un poquito la bolsa y la inversión que hace en sus alimentos, pues le suena muy atractivo. Y poco le va a preocupar a muchos ciudadanos si ese producto es producido a nivel nacional o es importado. Lo que le interesa es que disminuya. Sin embargo, a pesar de lo que estamos viendo con la caída del dólar, todos los productos han aumentado de precio.
inclusive los productos agrícolas. Bueno, entonces uno entra en una duda terrible. Bueno, ¿en quién se beneficia con esta política económica? Porque no está siendo el consumidor que le dijeron que iban a abaratarse los productos. Ahora bien, te agrego otra consulta a esa misma pregunta. ¿Son los intermediarios los que encarecen el precio de la distribución de los productos producidos a nivel nacional? ¿Son esa gran cadena de intermediarios los que están produciendo que el agricultor costarricense, que tiene poca utilidad, eh, ante la opinión de muchos, esté ganando mucho o está encareciendo el costo del producto? Contanos la historia, vos que conoces no solo el caso de Costa Rica, sino a nivel internacional. Sí, en realidad el gran ganador, si tenemos que hablar de ganadores en todo esto, ha sido el sector intermediario, el sector importador y el sector que básicamente también se encarga de la comercialización al consumidor final en el mercado nacional. O sea, hay que diferenciar importadores por un lado y comercializadores en el mercado local por el otro, porque no siempre son el mismo. Y en ese sentido entender que le han vendido al costarricense, y ese ha sido parte de un credo neoliberal absolutamente ficticio y engañoso, que les ha hecho creer que la apertura de los mercados es mágica y que como resultado de esa apertura, mientras más haya competencia en el mercado, más posibilidad de mejores precios va a tener el consumidor costarricense. Y el problema es que esa es una falacia, es una ficción que no funciona. Cuando tenés una economía pequeña como la nuestra, en donde únicamente 4 o 5 actores son los que van a tener el capital económico suficiente y necesario para poder entrar en la cadena de importación y comercialización de ese tipo de productos que van a llegar finalmente al consumidor final. Entonces, cuando vos ya no tenés un modelo de competencia perfecta, porque no es cualquiera el que dispone de 12 o 15 millones de dólares para pagar un barco de arroz. Cuando ya vos no tenés ese modelo de competencia perfecta, porque solo aquellos que tienen una infraestructura de silos adecuada va a permitir un secado y un manejo inocuo y adecuado de ese producto que va a ir finalmente a servir de alimento para consumo humano. Cuando encontrás esa realidad, te das cuenta de que entonces solo muy pocos agentes económicos están en la capacidad y posibilidad de poder entrar en el negocio. Y al ser pocos, ¿qué pasa cuando tenemos en nuestro país un mercado oligopólico altamente concentrado en manos de 3 o 4 importadores y en manos de 4 grandes cadenas comercializadoras que manejan más del 80% de la atención de productos y distribución de productos al consumidor final en el mercado nacional? Pues que los precios nunca van a bajar, nunca. Comieron el cuento, compraron el cuento y los engañaron vilmente. Y es algo que desde todo punto de vista en el pasado se les ha venido advirtiendo a los consumidores costarricenses. Desgraciadamente, por el desconocimiento de las ciencias económicas, pues han comprado esa historia, ha sonado muy bien al oído, pero sin llegar a tomar conciencia y darse cuenta de que han sido vilmente engañados. ¿Cómo es posible en el caso del arroz que el colón se revaluó un 26% durante ese periodo, que además de eso se eliminó un 31% de arancel, lo que ya suma 57% de descuentos? ¿Cómo es posible que en ese periodo el arroz más bien subió un 7.76%? O sea, en lugar de bajarle al consumidor, ese 57% se quedó en la cadena de intermediarios, se quedó en manos de los importadores y de las grandes cadenas comercializadoras, y lo único que ha provocado es una concentración masiva oligopólica en manos de muy pocos. Entonces, ¿y qué hace ahí el gobierno? ¿Qué hace como política pública el gobierno para atender eso? Nada. Incluso la misma Comisión de Promoción de la Competencia hasta ahora empieza a hablar de algunos problemas de oligopolio en el mercado, en la comercialización de ciertos productos alimenticios. Es una vergüenza, es una irresponsabilidad por la que estamos pagando todos los costarricenses hoy día a día, porque eso ha derivado
en mercados controlados en manos de unos pocos, muy rentables para ellos, destructores de puestos de trabajo en el sector agro, pero que favorecen a muy pocos en detrimento del consumidor final, que hoy en día acaba pagando todo mucho más caro. En la balanza comercial nuestra, cada vez la brecha entre lo que importamos y lo que exportamos es más grande. Cada vez hay un déficit mayor ahí. Guido, el agricultor hoy en día está en capacidad de aumentar no solamente su producción para consumo interno, sino para la exportación en algunas de las áreas que vos conocés mejor que cualquiera. Existe esa posibilidad de que con una política pública bien orientada, el agricultor costarricense organizado, agremiado, alrededor de una economía social que le permita en forma grupal exportar. Existe esa posibilidad de hacer crecer. Yo en alguna ocasión recuerdo en una de mis intervenciones en temas políticos hablar de la necesidad de hacer a Costa Rica el granero de América, que Costa Rica con esa producción pudiera exportar muchos de los granos que se requieren en América para el consumo y no en el estado que estamos hoy, que es importar. ¿Existe esa posibilidad realmente de que el sector agrícola crezca no solamente para consumo interno, sino para la exportación? Totalmente. Nosotros consideramos que sí estamos en esas capacidades y que es una ignorancia considerar que los productores costarricenses somos ineficientes. Aquí lo que queda claro y queda evidente es que no ha habido apoyo para la agricultura, pero sí ha habido apoyo para la importación. Eso es más que evidente. Apoyar el negocio de las importaciones, con todas las consecuencias que tiene eso, incluyendo hasta la descarga de los productos para la agricultura, los insumos. Cuando hay un barco ya listo para empezar a descargar y Costa Rica está muy corto en granos, digamos arroz, entonces inmediatamente vamos a aplazar la descarga de los insumos agrícolas y lo más urgente es la comida. Y eso es razonable. Pero ya ese arroz tuvo un atraso para descargar que le pasan la factura a los consumidores y el atraso más grande para descargar insumos nos lo pasan a nosotros en la agricultura. Entonces, sí estamos en capacidad. ¿Cómo es que seguimos sosteniendo? ¿Cuáles son los productos, Guido, que ahorita podrían tener más posibilidades de exportación si lográramos tener políticas de apoyo del Estado para esas exportaciones? ¿Cuáles serían los productos? Porque el arroz, el arroz y los frijoles nunca hemos logrado, ni en las mejores épocas, tener todo el recurso que requerimos por el alto consumo de los costarricenses de esos dos productos. Pero hoy estamos en una situación más crítica porque hoy estamos produciendo muchísimo menos y en una problemática a nivel mundial de una pandemia, por decirte algo, o una crisis alimentaria, pues estamos nosotros al pie del cañón para sufrirla, con el arroz y con los frijoles que son básicos, porque hemos disminuido sustancialmente, mucha importación y los países se protegen en una crisis de cerrar la frontera para no vender esos productos porque son prioritarios también para ellos. Pero sí debe haber otros productos, además de la piña, además del banano, además del café, además del melón, además del chayote, que podamos exportar en grandes cantidades. ¿Cuáles podrían ser? Es que nosotros todavía tenemos capacidad para rescatar cosas que se considera que no son rentables. Bueno, y hablemos de frijoles. Hoy los consumidores ya no compran 1 kilo de frijol, están comprando 800 gramos, ya hay frijoles en el mercado que la bolsa lo que dice son 500 gramos. O sea, vea la situación, pero hablemos de calidad,
Aquí se están comiendo frijoles ollejudos que cuesta que se cocinen, pero además se están metiendo frijol. Dice nuestro amigo José Oviedo nuevo, que lo único suave de esos frijoles revueltos con viejos. Entonces, suaves revueltos con duros. Entonces, vea la situación. ¿Podemos revertir la producción y la productividad de café? Sí. Yo ayer me pasé todo el día visitando cafetales en Puriscal. Estuve en Túfares. Ahí estoy viendo un montón de muchachos jóvenes con unos cafetales excelentes, con nuevas variedades y trabajando muy bien y sudando la camisa. Me llama la atención que decís unos muchachos jóvenes. O sea, sí, claro. Hay jóvenes todavía interesados en la agricultura. Claro, jóvenes. Y a mí me gustaría que los vayan a ver. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes imaginan el impacto que sufrieron esos muchachos con $1 a 500? Ustedes que nos siguen, me gustaría que ustedes revisaran los costos de producción por pandemia y por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, precios que se dispararon hasta en un 300%. ¿Y son ineficientes? No, son sobrevivientes. Entonces sí podemos todavía mejorar en café y especialmente en los nuevos mercados por lo de Pacto Verde. Claro que sí. Y estamos haciendo cambios de cafetales arbolados. Pero ese es un costo adicional. Pero aquí hay campo para todos, aquí hay campo para las piñas, aquí hay campo para los bananos. Aquí podríamos trabajar entendiendo de que la frontera agrícola está agotada y que ahora viene la frontera tecnológica. Entonces sí, podemos trabajar mejor en ambiente controlado. Se requiere una inyección económica, no regalada, con posibilidades para pagarla, y la podemos pagar. Pero si hoy, aunque se esté hablando de que sí hay recursos en los bancos, no están al alcance de los productores. Pero sí podemos hacer toda una revolución productiva en Costa Rica. Lo único que necesitamos es una gobernanza con un pensamiento que considere que el campo sigue siendo importante, que sus cifras productivas y sus cifras de empleo y sus cifras de dólares que llegan al país y de gente ocupada son cifras sumamente altas, importantísimas. Pero todo eso lo podemos hacer siempre y cuando estemos pensando en que vamos a combatir en Costa Rica la pobreza y el hambre en el campo. En eso que tocaba Guido, Renzo, en el tema del empleo, en estos días, esta semana que pasó, veía yo datos de que estaba el desempleo en Costa Rica en un 7%. Una lectura rápida podría decir la gente, qué bien, que se está reactivando el mercado interno, porque solo hay un 7% de desempleo, pero resulta que la tercera parte de los 2.400.000 costarricenses que están en el mercado laboral, la tercera parte, más de la tercera parte, 850.000, 860.000, están en el trabajo informal. Y resulta que una enorme cantidad tienen subempleo, que es un cuarto de tiempo, medio tiempo. Sí, tienen empleo, pero un cuarto de tiempo, medio tiempo. ¿Quién sobrevive con esas cantidades de dinero? Padece esos problemas de el subempleo, padece los problemas del trabajo informal, el agricultor costarricense, porque también recuerdo en una gira que hace unos días hice, donde un agricultor, cuando yo le decía que el salario mínimo en Costa Rica era alrededor de $700, a 500, como está ahora, son como 700. Y él decía, bueno, como está ahora, tenemos el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Sí, pero él me decía, bueno, eso es allá en el centro, dice.
porque aquí ganamos por jornal y difícilmente llegamos a 250.000, se gana por jornal. Entonces, ¿cómo está el tema del empleo? Es correcto. El gran problema que hay de la revaluación cambiaria es que al final te afecta la competitividad de una gran multiplicidad de sectores. No solo te afecta al sector agrícola, te afecta al sector turismo, te afecta al sector servicios. Vos ves que la misma dinámica de las zonas francas ha venido a menos y el nivel de crecimiento de zona franca el año pasado no alcanzó ligeramente arriba del 5%. O sea, ves que realmente incluso sectores altamente competitivos se están viendo afectados por este encarecimiento del costo de nuestra mano de obra. Y ese encarecimiento del costo de nuestra mano de obra impacta inevitablemente en todas las actividades productivas e impacta con mayor severidad en aquellas actividades que están más deprimidas, que están más golpeadas y que incluso han registrado un nivel del menos 2% de crecimiento, más bien, en lugar de crecer, han decrecido, producto de que no tienen las condiciones necesarias para poder competir de una manera sana y transparente en el mercado. Entonces, no solo están afectadas aquellas actividades agroexportadoras, sino que también están siendo afectados sectores servicios como el turismo y sectores de producción destinados a la producción nacional, que cada día se ven más caros en términos de mis costos de producción y mi precio final al consumidor respecto a productos importados idénticos o similares que pueden entrar al mercado a un menor precio. Entonces, realmente esas condiciones perversas, lo único que han provocado es incrementar el nivel de informalidad en los puestos de empleo. Y entonces esa informalidad ya no solo la ves en el agro, sino la ves también incluso en el Valle Central, ¿verdad? Porque salvo aquellos que trabajan bajo las garantías sociales y plenitud de coberturas que te puede otorgar una zona franca o una empresa bajo régimen definitivo formalmente establecida, la realidad es que en el resto de los sectores que están tan golpeados, muchas veces lo que se da son contrataciones a tiempos parciales, ni siquiera a tiempo completo, sino a tiempo parcial, para poder sobrevivir y competir en la medida de lo posible en el mercado, dadas las desventajosas condiciones bajo las cuales hemos sometido principalmente al sector agro a poder competir. Por ejemplo, si vos me decís en el impacto que esto ha tenido, por ejemplo, en el sector arroz, ha sido la quiebra de 300 agricultores, ha sido el rompimiento y la destrucción de una cadena integrada virtuosa de generación de empleos directos e indirectos que ha afectado a más de 30,000 personas en zonas rurales. Y eso realmente nadie lo está viendo. Pero Renzo, eso lo llamo yo el saqueo de la agricultura, el saqueo de una actividad como la actividad arrocera, para lograr un crecimiento más rápido de la agricultura y de la economía y reducir la pobreza. El país o el gobierno debe dejar de penalizar la agricultura con respecto a los importadores. Eso es así de simple. Es correcto. Yo me hago una pregunta, oyéndolos a ambos, y se la planteo a Guido. Recuerdo que el actual presidente, Rodrigo Chávez, logró un apoyo sustancial en las zonas rurales, logró un apoyo sustancial en el sector agrícola. Y cuando digo un apoyo importante para impulsarlo no solamente a pasar a la segunda ronda, sino para ganar las elecciones. Fue la zona rural la que le dio el gran triunfo al actual presidente. Y si queremos verlo con frialdad, nunca los engañó. Siempre habló de la ruta del arroz, cuando siempre les dijo a los agricultores que era más barato importarlo que producirlo y que iba a quitar muchos impuestos para que el arroz entrara. Claro, les hablaba del arroz, pero era evidente que así iba a funcionar en otros productos. ¿Cómo se comió ese cuento el agricultor? ¿Cómo el agricultor hoy le reclama a alguien que con claridad le dijo cuál era la ruta del arroz? Y yo no creo que las circunstancias que ustedes nos están planteando, Guido, surgieran hoy, sino que vienen hace mucho tiempo. Y si en una campaña electoral un candidato le dice que va a importar arroz, ¿cómo fue posible
que el agricultor, seguramente de otras actividades, le importó poco, el arrocero, ese que está saliendo perjudicado, y bueno, van a salir jodidos ellos, pero yo no, porque el candidato está hablando que el problema es con el arroz, pero resulta que ahora les aplicó la receta en todo para la importación. Bueno, es culpa también del sector agrícola campesino, que con facilidad lo engañan o no tiene buena lectura política cuando los candidatos les hablan del tema agrícola. Bueno, don Claudio, vea, a mí me parece que el campesino, el hombre y la mujer del campo es inteligente, muchas veces lee más de lo que muchos creen, pero el problema aquí es que hoy una gran parte de la sociedad costarricense también lo está engañando. O sea, no es solo al hombre y a la mujer del campo. Hay una política asistencial. Entonces llegan al campo y bueno, ¿usted qué es lo que necesita? Aquí seguro usted es una motoguadaña, una motobomba, y este es de turbina. Y ahora le dicen a usted, mire, ahora lo que hay que hacer es un seguro de cosecha. Seguro que los recursos no son sostenibles en el tiempo. Pero además, con transferencias que dicen que hasta, y cuando a usted le dicen hasta, y le pueden decir que es $1.000.000, pero resulta que con $1 ya cumplieron que era hasta. Entonces, no es fácil interpretar ni los signos del tiempo, ni lo que está sucediendo. Entonces, lo que sí podemos ver es algunos comentarios que don Renzo hizo sobre producción y productividad y sobre las amenazas y qué es lo que pasa cuando usted no puede tener una oferta razonable para la seguridad alimentaria de este país. Bueno, de ahí hay que ver qué es lo que está pasando en papas, qué es lo que está pasando en tomates y qué es lo que está pasando con los productos de ciclo corto y también los permanentes. Pero sí, hay un discurso que es una engañifa. Pero además de eso, y para complementar a lo que te señalaba Guido, el problema es peor, porque ya no solamente es hablar de una apertura por la apertura y de una ausencia de política pública dirigida a buscar el mejoramiento de esas condiciones de productividad y competitividad del sector agro, sino que además, como corolario, como corona final, le van a poner al sector agro la inserción en los bloques económicos de Alianza del Pacífico y del CPTPP. Nos van a poner a competir eliminando los aranceles de aquellas exclusiones que el sector agro ha negociado en los diferentes tratados con México, con Perú, con Colombia, con Chile. Nos van a poner a desmantelar esos aranceles y a competir de igual a igual bajo condiciones de costos de energía, de costos y subsidios de seguro, de costos del dinero, de tasas de interés, de costos de mano de obra, totalmente disímiles y distintos respecto a los costos que tienen estos socios comerciales en el marco de un entorno de competencia abierta. Y no satisfechos con ello, nos invitan ahora y nos meten el cuentazo de que es el salto al desarrollo. Me imagino que es un salto de jaguar al vacío, porque nos ofrecen el ingreso al CPTPP para entrar a competir con países que son potencias agrícolas y agroindustriales a nivel mundial, como Australia, como Nueva Zelanda, como Vietnam, como Malasia, que son países altamente competitivos y que nos pueden poner en seriosísimos problemas en el entorno y en el marco de un proceso de adhesión a un bloque de esta naturaleza que nos obliga a una apertura total de mercados en todos los sectores agrícolas, en donde una gran multiplicidad de sectores se verían en problemas. Eso es... En esa misma preocupación que tenés vos, Renzo, el viernes pasado, la semana pasada, leía una noticia de las previsiones de crecimiento del Banco Central de Costa Rica. Y en el último rango de crecimiento aparecía la agricultura, con apenas 1,7 para el 1,8 para el 2025 y 1,7 para el 2026. Pero en el 2024 estaba en 2,0.
O sea, todas las luces se encienden para decirnos que la agricultura sigue siendo una actividad que no está siendo lo representativa que debería ser en los ingresos del PIB en nuestro país. Una actividad que va a crecer sobre el 0,8%, con todas las dificultades que ustedes nos han mostrado. Si acaso ese crecimiento, si acaso, y lo dudo, vos me lo dirás, es para hacer, Digamos que son pronósticos muy optimistas. bueno, eso te iba a decir, pero si acaso para que esté stand-by, pero no para que mejore. No, no, para nada. Y mucho menos va a mejorar en un entorno de apertura comercial donde terminan de ponerle la lápida al sector agropecuario. Porque ¿qué posibilidades tenemos de competir en el sector lácteo con Nueva Zelanda? ¿Qué posibilidades tenemos de competir en el sector cárnico con Australia? ¿Qué posibilidades tenemos de competir en arroz y en otros productos de alto contenido industrial y de pesca como Vietnam? O sea, realmente hay problemas muy serios. Te agrego algo, veía unos datos en eso, Renzo, ahora que decís eso, que nuestra peor balanza comercial, la peor de todas, donde es un producto nuestro o un dólar nuestro por 4 o 5 dólares, es en Asia, Sí, donde claro. nos están matando, cargándonos de un montón de importaciones y nosotros no tenemos capacidad o no tenemos la estructura para poder exportarle a ellos. Es que no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Imagínese usted que ni siquiera empresas altamente competitivas mexicanas en el sector industrial han podido entrar a competir de tú a tú con países como Corea del Sur. O sea, cuando ni siquiera desde México ya se puede entrar a competir en productos industriales de alta manufactura, electrodomésticos y otros, no se puede entrar a competir porque no se compite por costos de mano de obra, por problemas de costos de mano de obra, por problemas de costos de producción, por problemas de reglas y regulaciones de Pero Renzo, muy hábiles, está fuera. O sea, están fuera esos socios comerciales que son pesos medianos. Ahora imagínense nosotros pudiendo pretender entrar a esos mercados en donde lo poco que podríamos exportar, más que todo debería estar concentrado en el sector agropecuario y en el sector agroindustrial. Pero vaya, vea usted cómo esos países protegen esos sectores a través de subsidios y de múltiples distorsiones de apoyo al agricultor. Y hay mucha exportación que nosotros hacemos desde las zonas francas que es con importación de materia prima. Sí, claro. Que no es el caso de la agricultura. Donde no, y que son empresas, a ver, régimen de zona franca representa el 15% de la producción, del total de la contratación de la mano de obra a nivel nacional. 15%. Zonas francas, claro, ¿cómo no van a competir? Están exentas de impuestos, exentas de toda carga tributaria y además de eso, pues obviamente vienen con un alto componente de materias primas del exterior que les permite a precios muy competitivos entrar al mercado asiático. Y el problema no es que tengan esas ventajas ni que sean tan importantes, el problema es ese otro 85% que lo tenemos abandonado, Guido, donde está la agricultura. Sí, a mí me preocupa cuando escucho la palabra es que nosotros no podemos. Y yo sí creo que nosotros sí podemos. El problema aquí es que unirse a Alianza Pacífico sin que se garantice lo negociado y lo pactado en productos sensibles, que todos los países lo hacen. Países subdesarrollados, países desarrollados, eso está sumamente claro. Entonces, cuando nosotros podemos decir, nosotros no podemos, lo que hay que revisar es por qué es que no podemos y por qué es que ellos sí pueden. No es por una cuestión de ineficiencia, es que las condiciones que ellos tienen son diferentes a las que nosotros tenemos. Vea usted el mercado de café, vea el tipo de cambio en Brasil. ¿Los favoreció? ¿Los está favoreciendo? ¿Sí o no? Sí, los está favoreciendo. A nosotros nos está castigando. Piñas, de sí, Costa Rica es muy eficiente, pero también está castigada. Pero si usted ve en materia de tratados comerciales, vaya pregunte a ver si México le ha comprado una piña a Costa Rica. Vaya a ver si México le compra
una caja de leche a Costa Rica. ¿Y qué se llama eso? Administrar el mercado. Y son muy buenos en administrar el mercado. Aquí no. Aquí es un negocio con los alimentos. Y entonces sí, es muy fácil poner todo en manos de un oligopolio. Ese es el punto. Por eso es que hay que redefinir esto. Sí, pero hoy, con la política de gobierno que tenemos, no se puede definir nada y no se puede trabajar en un propósito de que Costa Rica siga siendo un país productivo para el futuro. Hace algunos días, ya casi se nos va el programa, nos quedan 5 minutos. Hace algunos días tuve a Marcela Dumani en este programa y estuvimos conversando sobre el tema de la seguridad alimentaria. Yo le decía a ella que cuando uno habla de ese tema, los que están muy compenetrados con el mercado, con las exportaciones, tratan de tacharlo a uno de izquierdoso, de comunista, de socialista, cuando es un tema de seguridad, así como nos preocupamos, preocupados contra las mafias que se están organizando, o una seguridad para tener siempre derivados del petróleo en nuestro país, tener electricidad, que son temas claves. La seguridad alimentaria es fundamental, Renzo. Y me decía Marcela ese día que conversábamos y conversaciones que he tenido también con la nutricionista Iliana Ramírez, de que es urgente que haya una coordinación entre el sector salud y el sector productivo nacional para atender el tema de la seguridad alimentaria, que las autoridades de gobierno no han comprendido el riesgo que representa la seguridad alimentaria en un mundo donde se está girando mucho hacia los servicios, ¿verdad? A los servicios, y se está abandonando mucho el sector agrícola, donde hay países pequeñitos pero muy poderosos, como por ejemplo Singapur, que todo lo que come lo importa, pero tienen una gran capacidad económica, pero que no es el caso de nuestro país. ¿Cómo analizas ese tema? Porque no es un tema ideológico, es un tema, repito, como la palabra lo dice, de seguridad nacional alimentaria. Sin duda alguna. Para que vean que no es ideológico, cuando nosotros planteamos que viéramos el capítulo agrícola, cuando se estaba haciendo la negociación con Estados Unidos, ellos dijeron, el capítulo agrícola lo vamos a ver después. Nosotros dijimos, eso nunca se va a ver. Y precisamente eso es lo que le permite hoy al presidente de los Estados Unidos hablar de una arancelización. Lo que no podíamos hacer nosotros, eso lo pueden hacer hoy. Entonces, seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con algo mucho más profundo. No solo es la parte económica. Me parece, don Claudio, que usted lo apunta muy bien en la parte de la alimentación. Ahora, el punto adicional, Claudio, ahí es que la alimentación resulta fundamental no solo para asegurar la salud y el sano desarrollo del recurso humano, que eventualmente se va a transformar en aquel recurso al que el país debe de recurrir para el desarrollo de una economía de servicios, sino que además no podemos pretender ignorar la existencia de 500,000 costarricenses que viven en nuestras zonas rurales, que no tienen la capacidad y no tienen la formación técnica adecuada, necesaria para que se puedan insertar en empresas de zona franca. Yo no puedo coger a un montón de gente de nuestras zonas rurales y decirles, mire, mañana váyase para la zona franca de La Lima, ahí lo va a estar esperando el Grupo Coloplast para darle trabajo en dispositivos médicos. O sea, eso no es posible, no se puede dar. Y entonces no podemos obviar que hay dos Costa Ricas, la Costa Rica grande y desarrollada del Valle Central, de la gran área metropolitana, y la Costa Rica de nuestras zonas rurales, que está marginada, que cada día está en condiciones de mayor desigualdad, que cada día está más desesperada en términos de tener un nivel cada día peor de calidad de nutrición, y que cada día está enfrentada a
salarios paupérrimos a ingresos menores que no le permiten un nivel de bienestar de vida digno. Entonces, en el marco de ese contexto, es muy preocupante la ausencia de políticas públicas dirigidas a corregir esos entuertos. No hay una política clara del Estado, ni la ha habido, ni lo va a haber en estos 4 años, que espero pronto terminen de esta administración de gobierno, porque realmente el daño que se está generando a nuestras zonas rurales es verdaderamente preocupante, sobre todo por el surgimiento en estas zonas rurales de problemas de narcotráfico, de inseguridad y de violencia que hoy en día azotan las costas de los costarricenses. Guido, tu cierre. Sí, este gobierno nos está llevando a una mayor dependencia en momentos donde una sociedad debe analizar qué es lo que está pasando con la agricultura en el mundo. Hay un tema de los que no hemos conversado y es el cambio del clima en materia de efectos para tener un plato de comida. Entonces, eso es muy grave si no lo vemos como algo fundamental para la vida. Esa dependencia de Costa Rica de una producción ajena es muy peligrosa y nosotros sí invitamos a los pensadores de este país como una sociedad inteligente para que le demos un golpe de timón. Muchas gracias a don Guido Vargas y a don Renzo Céspedes por habernos acompañado en Noches sin Tregua, pero sobre todo a usted que tiene ese compromiso todos los domingos a hacer las 8 de la noche con nuestro programa. Los esperamos en un nuevo capítulo de La Política con P mayúscula el próximo domingo y hasta entonces un fuerte abrazo. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.